bolsa y la vida. Con Paco Álvarez. Este fin de semana pasado he estado en Lyon, Francia, invitado para hablar del modelo económico del bien común en un encuentro sobre el futuro de Europa. Debido a estas circunstancias, la grabación de esta semana no cuenta con la participación habitual de Andreas y no va a poder ser publicada antes del lunes por la noche. El encuentro ha sido organizado por la Asociación de Amigos de la revista mensual Témoignage Chrétien, Testimonio Cristiano, una publicación que tiene más de 50 años y que reúne a asociaciones de todo tipo, muchas de ellas laicas, agnósticas y ateas. Asistían también al encuentro diputados europeos de los partidos que se llaman progresistas y también los partidos que se denominan verdes, sin olvidar a representantes italianos, alemanes, ingleses y también árabes. Entre los muchos temas tratados en torno a la necesidad de ser actores para que la economía social no sean palabras vanas en Europa, el que más interés ha despertado es el de las negociaciones que se iniciaron en el mes de julio pasado entre Estados Unidos y la Unión Europea, para firmar un acuerdo transatlántico sobre actividades comerciales, pero también de inversión. El acuerdo se llama o lleva la sigla ATCI o en inglés TTIP, es decir, Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Las negociaciones que se llevan con gran secreto y están generando gran inquietud entre muchos diputados europeos, inquietud que se comprende cuando se conocen los temas que forman parte del borrador del posible acuerdo, pues han sido filtradas por algunas de las personas que participan en dicha negociación. Aunque a muchos les pueda parecer mentira, si este tratado se firma tal y como está, las empresas multinacionales podrán llevar ante la justicia a todo gobierno que no se pliegue a las normas firmadas, es decir, a los principios del libre comercio que promulga el liberal capitalismo. Doy un ejemplo concreto para que se me entienda. Supongamos que en España un gobierno decide prohibir la venta de tabaco a los menores de 30 años. Pues bien, según el borrador del acuerdo del que estamos hablando, las empresas tabaqueras estadounidenses podrían llevar ante los tribunales al gobierno español y reclamarle una indemnización por lucro cesante. Aún más, si las leyes españolas no se modificasen para integrar las normas del acuerdo del que estamos hablando, los gobiernos tendrán que responder ante los tribunales específicos que el acuerdo prevé crear para redimir los eventuales conflictos que se puedan originar entre las empresas y los gobiernos nacionales, pero también entre las empresas y los gobiernos autonómicos, o los ayuntamientos, etc. Es decir, que si el acuerdo se firma, las empresas no tendrán que respetar las constituciones europeas, ni los estatutos autonómicos, ni los edictos municipales, ni nada que haya emanado de la voluntad y del voto de la ciudadanía. Lo que acabo de describir puede parecer una aberración, pero no lo es. Y no es la primera vez que se ha intentado. Quiero dar como ejemplo que en el año 1995 se inició una negociación secreta entre 29 países de la OCDE sobre un proyecto de acuerdo que se conocía por la sigla MAI, que significaba Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, cuyo contenido era similar al acuerdo transatlántico del que estamos hablando. El borrador del acuerdo ese, del MAI,
fue felizmente desvelado en 1997 por los medios de comunicación, lo que obligó a sus promotores a abandonarlo. Pero vemos que si el MAI salió por la puerta hace 17 años, ahora vuelve un poco disfrazado por la ventana. Hay que saber también que en octubre del año pasado, la Unión Europea, y de esto no se ha hablado casi nada, ha firmado un acuerdo sobre intercambios comerciales con Canadá, y se puede pensar que dicho acuerdo ha dado alas a los liberales capitalistas de ambos lados del Atlántico que pretenden que sean las empresas privadas las que definitivamente tengan el poder en el mundo y no los estados. Otro aspecto interesante que me parece oportuno abordar es el secretismo con el que las negociaciones se están llevando. Ya lo he citado, pero hay que volver sobre ello. Si el proyecto de acuerdo transatlántico fuese tan beneficioso para la ciudadanía de ambos lados del océano, como afirman los que quieren llevar este acuerdo a cabo, ¿por qué no se realiza el proceso negociador en curso con luz y taquígrafos? Pues muy simple, porque según el antiguo secretario estadounidense de Comercio, cuyo nombre es Ronald Crick, hay que preservar un cierto grado de discreción y de confidencialidad para que el acuerdo se firme, porque si no, existe el riesgo de que no se firme, cosa que efectivamente ocurrió con el ya citado MAI que puso en marcha la OCDE. Se sabe, por las filtraciones que ha habido, que los más de 600 expertos estadounidenses que están participando en la elaboración de este acuerdo han firmado un compromiso de confidencialidad y creo que podemos suponer, en consecuencia, que los expertos de la Unión Europea también han hecho lo mismo. El objetivo no es otro que hacer tragar a la ciudadanía europea acuerdos firmados para que más tarde nuestros gobernantes pues se puedan escudar en ellos. Solamente necesitamos recordar que tanto el presidente Zapatero como el presidente Rajoy han hecho referencia a acuerdos de la Unión Europea para modificar la Constitución española y para justificar los recortes. Recordemos también que el MEDE, MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad, que otorga y vigila los préstamos que la Unión Europea hace a los países con dificultades, es decir, el mecanismo que nos ha prestado 45.000 millones de euros para salvar nuestro sistema bancario, fue adoptado con una falta de transparencia total y su funcionamiento aún es desconocido por la ciudadanía europea. ¿Es esto normal? Creo que es una pregunta adecuada. ¿Por qué no se habla en Europa y particularmente en España de algo tan importante como es este posible acuerdo transatlántico? Insisto sobre ello, porque si este acuerdo se firma tal y como parece que está, tanto el gobierno central español como los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos y demás organismos locales tendrán que redefinir sus políticas públicas, pues un poco sobre todo, sobre los alimentos, sobre los seguros, sobre el precio de los medicamentos, sobre la protección de la vida privada, sobre la energía, sobre los derechos de autor, sobre los recursos naturales, sobre la cultura, la educación y un amplio etcétera. ¿No quedará nada relacionado con el interés general que no tenga que ser sometido al acuerdo que se pueda firmar? Es decir, al libre intercambio de bienes y servicios que el modelo liberal capitalista quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. La acción política de los que elegimos se limitaría, si este acuerdo se firma, a negociar únicamente y localmente las migajas de la poca soberanía que les quedará. Según el calendario previsto, y todavía quedan, según este calendario, todavía quedan 2 años de negociación para poder cerrar el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Y en el mes de mayo, como sabemos, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo. Me parece obvio que lo mínimo que podemos hacer
es pedir a los partidos políticos españoles que se pronuncien sobre su posicionamiento con respecto a este acuerdo. Hay muchas personas que en mis diferentes conferencias me preguntan ¿qué puedo hacer para ser útil y evitar la catástrofe a la que nos lleva el modelo económico vigente? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas de las que ya hemos hablado en estas grabaciones y de las cuales, de otras, de esas y demás, seguiremos hablando. En este caso concreto, se trata de algo a corto plazo. Repito, vamos a tener dentro de poco elecciones y creo que sería adecuado preguntar por escrito o en los actos públicos a los partidos políticos españoles que se presentan a estas elecciones europeas cómo se posicionan con respecto a las negociaciones sobre este acuerdo transatlántico sobre comercio e inversiones. Me parece oportuno, adecuado y necesario que los partidos políticos españoles se retraten con respecto a este tema. Buenas noches y buena suerte.